Bueno, triunfo de Bolsonaro en el día de ayer. ¿Cuál es el primer análisis que haces? Bueno, primero nos sorprende, ¿no? Lo habíamos dicho la última vez que hablamos del tema y también, bueno, tampoco es una genialidad. Se viene previendo desde la primera vuelta y desde antes ya que iba a ganar este hombre, bueno, que ya todos sabemos las características, ¿no? Homofóbico, violento, pro dictadura. Había dicho que la dictadura tendría que haber matado 30.000 personas para solucionar todo, ¿no? Nos recuerda un poco, hacemos una analogía con lo que pasó aquí. Un hombre que le vendió, no solo, ¿no? Porque hay un grupo muy importante, tanto a nivel brasilero como a nivel internacional, que sirvió de apoyo y le terminó vendiendo un buzón nacionalista a los brasileros, un falso nacionalismo a los brasileros, y un hombre que va a profundizar el sistema neoliberal que venía llevando adelante Temer, ¿no? Porque en los medios inundaban la discusión sobre la violencia, el ultraderechismo, la homofobia, la discriminación a la gente de color, ya ni siquiera antifeminismo, el antimujer directamente, ¿no? De este hombre, y se dejaba a un lado la discusión que es la que le interesa al verdadero poder detrás de Bolsonaro, que es el manejo económico y la alineación internacional de Bolsonaro, ¿no? Y esta es la consumación de un proceso lesivo de la democracia que comenzó hace 5 años, en realidad. No es no nos tiene que sorprender que esto suceda hoy, cuando hay un trabajo muy meticuloso, un trabajo muy fino que comenzó hace, se empezó a diagramar hace mucho tiempo, pero hace 5 años, cuando empezaron los servicios de inteligencia extranjeros primero a espiar y a empezar a dañar desde adentro, desde las entrañas, al PT y al gobierno brasilero. Después vino el derrocamiento de Dilma Rousseff, un golpe parlamentario. Después vino la cárcel de Lula da Silva, el tipo que podía haber ganado las elecciones en primera vuelta o en segunda vuelta casi sin discusión. Después la demonización del PT, la acusación de que la corrupción era una cosa exclusiva de las entrañas del PT, cuando estaba todo el sistema político sucio, inclusive este hombre que hace 30 años que está en cargos públicos, en cargos legislativos, cuando a través de las cadenas internacionales es presentado y viene siendo presentado como un outsider, ¿no? Que es la gran venta del marketing de este hombre. El outsider cuando no es ningún outsider. No es ningún outsider de la política. Y un outsider anticorrupción. Y que iba a trabajar por la seguridad. Ninguna de las tres va a suceder. Va a haber más violencia en Brasil, más muertes. El odio finalmente, ¿no? Para no ponernos poéticos, pero el odio finalmente le ganó al amor, ¿no? A un proyecto de bienestar para los brasileros, porque este hombre no va a trabajar por el bienestar de los brasileros, y de hecho lo están diciendo sus propias medidas, sus propias espadas económicas, que es lo que están diciendo hoy, ¿no? Una mayor desregulación, achicamiento del Estado, mayor apertura a las importaciones, privatizaciones, achicamiento del Estado. Van a profundizar la crisis económica en Brasil. Eso en primer lugar, como para empezar, Roque. Y en medio de ese escenario, ¿cómo queda Argentina, Ale? Bueno, a ver, los modelos económicos hoy de Argentina y Brasil son muy similares. Yo no veo mayores cambios. Hoy sale a decir el que va a ser el ministro de Economía, que bueno, que el Mercosur no es una prioridad, y para Argentina tampoco es una prioridad. Puede ser, habrán reuniones, todo, pero el tema es que la integración a través del Mercosur no es una prioridad.
los sistemas del Mercosur, los mecanismos que beneficien a las grandes empresas, sí, se mantendrán y eso no tendrá problema, pero la clave es que el Mercosur no se integre como unidad política que apunte a un fortalecimiento de la región, a una independencia de la región para negociar como bloque fuerte, consolidado, frente a los demás poderes del mundo, sea en Asia, en Europa, sea Estados Unidos. Vamos a tener a una América del Sur mucho más, sometida a los designios de Washington y cumpliendo los deseos de Washington. A un Bolsonaro, más aún que Macri, él se declaró fervientemente anti-chino en esta guerra económica mundial que se está librando entre Estados Unidos y China. Por eso Washington, los servicios de inteligencia, los sectores políticos, el que fue estratega de la campaña política de Trump, Steve Bannon, trabajó mucho para la elección de Bolsonaro, ¿no? La injerencia, habrás visto, Roque, que en Estados Unidos, en Europa, se denuncia la injerencia extranjera en las elecciones. Bueno, y acá no se denunció, pero hubo una fuerte influencia en las elecciones por parte de los sectores de la derecha norteamericana y fundamentalmente del trumpismo, ¿no? En cabeza de Steve Bannon, que están diagramando las fuerzas de ultraderecha en el mundo. Y bueno, Bolsonaro es un hombre que ganó, Roque, con una violencia retórica aún más fuerte de la que utilizó Hitler para ganar las elecciones en la Alemania de los 30. Tuvo una campaña con mayor violencia que la que tuvo el mismo Hitler, ¿no? Es realmente es así, preocupante. Pero bueno, lo que vamos a ver en la Argentina, yo creo también, es un fogoneo de los sectores más virulentos, más ultra, más derechistas de la dirigencia política argentina, que van a tener más lugar y se va a trabajar, porque a medida que va creciendo, como viene creciendo la decepción de la política, del gobierno fundamentalmente, pero cuando la oposición no logra frenar el avance del vamos a decirlo claramente, del desastre económico que está haciendo el gobierno, la gente se termina decepcionando de toda la clase política, y en eso van a trabajar el poder económico real, local y extranjero, para fogonear los sectores ultras que tengan más espacio para después contener esa gente decepcionada de la política. Por eso la oposición que sea verdadera oposición, esto quiere decir oponerse a las medidas económicas de fondo del gobierno, que es, por ejemplo, el presupuesto o la reforma jubilatoria que va a querer hacer el gobierno el año que viene, como pidió el FMI. Esa es la oposición que tiene que tomar realmente las riendas de todo y presentarse, recuperar la representatividad de la gente que se opone hoy al macrismo, que es la mayor parte de la población, para no permitir que suceda lo que sucedió en Brasil, que fue que entró la ultraderecha militarista, como decíamos el otro día, al poder. ¿Qué va a reducir el Estado? Va a eliminar la mitad de los ministerios, va a volver a implementar una reforma jubilatoria, que esto va a beneficiar a los bancos internacionales y a algunos nacionales también, para privatizar las jubilaciones, la apertura económica, la privatización de las empresas. Es realmente grave, y bueno, la Argentina se encamina a eso mismo. Hoy, bueno, la retórica violenta está un poco tapada. No es que hay mucha gente del gobierno piensa como Bolsonaro acá en Argentina, ¿eh? No te creas que no piensan así. Hay muchos que piensan así. El tema es que no lo dicen. La no, verdad... Un filósofo decía ayer que bueno que Macri es como el Bolsonaro tapado, ¿viste? Que no se anima que Bolsonaro dice lo que Macri no se anima a decir, ¿no? Algo de eso hay en Macri, o en varios también de los dirigentes políticos de Cambiemos. Ale, yo creo dos cosas. Primero, de que la victoria de Bolsonaro a Macri le quita por ahí el lugar que todos esperaban, el gran establishment
Esperaba que avance un poco más y por ahí que en Bolsonaro pueden ver esa luz de mucho más hambre, de mucha más violencia, y por otro lado veo que a la izquierda, digamos, le falta más autocrítica, y que claramente ha ganado porque no supo reinventarse un poco y está faltando ese liderazgo que hace falta también acá en Argentina de una verdadera oposición, como vos decís, que no porque por ahí hay mucha oposición que habla y tiene un discurso, pero al momento de la verdad acompañan muchas medidas que tiene este gobierno, ¿no? Hace falta eso, digamos, hay una crisis. Sí, creo que hay una crisis muy grande dentro de la oposición de representatividad y que es el resultado Bolsonaro hoy por hoy. Sí, por supuesto, pasa así. Bueno, uno de los grandes errores, yendo a Brasil, no ahora comentamos de Argentina, por unos grandes errores en Brasil de hoy la oposición, ¿no?, encarnada más fuertemente en el PT, fue las medidas de ajuste y medidas de corte neoliberal que aplicó Dilma en su momento. Ahí se terminó la credibilidad de lo que era o se lesionó, pues se lesionó mucho la credibilidad de un gobierno progresista, industrialista, y nosotros le llamamos de izquierda, pero lo cierto es que eran proyectos capitalistas, industrialistas, progresistas, y no nos ubicamos en izquierdas o derechas, pero tanto el gobierno de Lula da Silva como parte del gobierno de Dilma y lo que era el kirchnerismo acá eran proyectos y gobiernos capitalistas, desarrollistas, industrialistas y bueno, con ideología más tendiente a las izquierdas, pero eran todos capitalistas. Totalmente, ¿entendés? totalmente, Ale. Y acá, bueno, por supuesto, acá la fragmentación de la oposición benefició al macrismo y lo va a beneficiar si no se logra conformar una oposición real, como vos decís, muchos opositores terminan votando.